Estamos entrando en una época muy particular del año, Pascua, y nunca me había decidido a realizar alguna manualidad en torno a esta temática tan particular, aunque le tenía ganas desde hace un tiempo. Todo es ponerse, he sacado armamento y material suficiente para mostraros un nuevo tutorial. ¿Queréis ver qué haremos? Acompañadme, ¡comenzamos! El prota del vídeo de hoy será uno de estos huevos de plástico. Los encontré hace por lo menos 3 años, ya en un Teddy. 4 huevos, 2 euros, bastante económicos. Imagino que siguen existiendo en este tipo de comercios. Para poder lucirlo y trabajar mejor, vamos a crearle una peana. Usaré de esos tópicos que vamos guardando y no sabemos para qué. El tapón de una colonia o perfume. Probablemente de plástico metacrilato. Seguro que muchas de vosotras guardáis alguno por ahí, incluso más bonito aún que este, con una sencilla forma. Tiene cierto valor sentimental porque es el de la última colonia que utilizó mi madre. Y poder darle uso tiene un valor añadido. Como tiene unas letras grabadas en relieve interior, voy a rellenar las letras lo máximo posible con una masilla, de secado al aire, tapajuntas, lo que tengáis. Mientras voy dejando secar la pasta, voy a pasar una lija por encima de la superficie plástica del huevo o del soporte y, de ser posible, abrir un poquito el poro de este para que tenga mejor agarre. Por otro lado, el soporte que vamos a utilizar es un poquito bajo. Le voy a subir algo de altura utilizando cartón contracolado. Marco sobre este la forma del tapón, lo recorto ayudándome de un cúter y lo pego a la base con pegamento Block. Es un adhesivo multifuncional que va genial cuando mezclamos diferentes materiales, como por ejemplo el plástico o el metacrilato con el cartón. Para decorar o forrar, como lo veáis, esta peana tan particular que vamos a crear, utilizaré restos de puntillas plásticas que habíamos realizado y nos sobraron de otros proyectos anteriores. No me voy a entretener en este tutorial de explicar cómo realizamos este tipo de puntillas. Os dejaré el enlace a algún tutorial donde las realizamos abajo en la cajita de información del vídeo. Las incorporo o las adhiero utilizando una cola blanca apta para pegar este tipo de materiales. Llega el momento de unir ambas piezas y recurro de nuevo al pegamento tipo Block. ¡Súper apañado, oigan! Aunque también podríais utilizar silicona caliente, por ejemplo, o cianocrilato. Una pequeña cantidad en el contorno interior del tapón y, como la puntilla es flexible y sobresale un poquito del alto que tiene esa base de metacrilato, pegaremos también las puntas de la puntilla para un mejor soporte o agarre. Este paso es muy importante, debemos centrarlo muy bien, que quede recto, no de la sensación de que el huevo se nos cae hacia algún lado, y dejamos que fije. Una vez tenemos el soporte listo, debemos preparar la superficie. Yo lo haré extendiendo una capa de imprimación multisuperficie y la extenderé ayudándome de un tampón. En los huecos donde tenemos la puntilla me ayudaré de un pincel. Vamos a realizar decoupage con este precioso papel de arroz y diferentes motivos de la marca ITD Collection. Combinaré unos pajaritos, tema fetiche en mi canal, y una niña muy vintage y simpática a la que le acompañan 3 pequeñas mariquitas. Y siendo así, no me he podido resistir a ella. Recortaré las imágenes tal cual, con unas tijeras. Para adaptarnos a la forma sobre la que debemos realizar el decoupage, primero marco los pliegues que se formarán arrugando el papel y, siguiendo esas marcas,
realizaré los cortes con una tijera para que después este papel se adapte mejor a la superficie cóncava. De momento no voy a utilizar ninguna capa extra de pintura o color. Como adhesivo, un medium para decoupage o cola blanca rebajada con unas gotitas de agua. Extiendo una fina capa sobre un lado del huevo, intentando centrar lo máximo posible la imagen, y la voy adaptando, acoplando sobre todo los pliegues que no queden con demasiado volumen, aunque es inevitable, e intentando que la figura central o imagen no se desvirtúe. ¿Podríamos haber recortado la imagen siguiendo un óvalo, por ejemplo, que se adaptara mejor? También, pero no sabía exactamente bien qué parte del diseño iba a quedar. Después, además, utilizaremos diferentes colores para integrar sobre el fondo, así que ambas imágenes las coloco siguiendo el mismo criterio. Me ayudo del pincel para ir adaptando el papel sobre la superficie. Al estar utilizando papel de arroz, en lugar de una servilleta, la manipulación es mucho más fácil y resistente. Una vez adaptado todo el motivo, extiendo una nueva capa con el mismo medium para decoupage por encima y dejaremos secar. Para integrar ambos diseños, tienen colores totalmente diferentes, uno tonalidades verdes, el otro azul. Coloco sobre una paleta diferentes tonos de ambos colores. Un azul petróleo oscuro, otro empolvado, un verde aguacate, otro tono mucho más claro, amarillo vainilla y un Sahara, además del blanco. Con una esponjilla y todos estos tonos voy a ir cubriendo toda la parte blanca del huevo, la parte superior. Y no voy a integrar ambos lados. Comenzaré primero por el azul y después pasaré a los verdes, metiéndome dentro del diseño, tapando todas esas arrugas que se han formado con las dobleces al pegar el papel, pero salvaguardando el diseño interior tan bonito de ambos lados. La única pauta o premisa que sigo es mantener los tonos más claros cerca del centro y más oscuro en los bordes. Lo siguiente será un salpicado por toda la superficie. Como los tonos y colores, a mi modo de ver, son demasiado intensos u oscuros, decido hacerlo en color blanco, aunque seguro que muchos de vosotros hubierais optado por tonos marrones o más oscuros. Para cubrir la base he escogido un tono muy clarito con un punto gris y verde. Se llama blanco Sahara, pero vamos, que lo del nombre es lo de menos. Siguiente paso, vamos a craquelar todo el huevo, toda la superficie de decoupage y pintura. Y en esta ocasión utilizaré un craquelador de 2 componentes de la marca Cadence, que estáis viendo en imagen. Diferente al que utilizábamos la semana pasada. Y al finalizar el vídeo de hoy podréis comprobar que el efecto es completamente diferente. Siguiendo las instrucciones de este fabricante,
debemos extender 2 capas del componente o paso número 1, dejando secar previamente entre cada una de ellas. Y yo voy a ser generosa, nada de estirar mucho el producto. Eso sí, voy a respetar los tiempos de secado sin acelerarlo, ni utilizar secadores o pistolas de aire caliente. Una vez han secado las 2 capas que lo hemos extendido, la superficie está muy brillante. Vamos a dar paso al componente número 2. Sin estirar mucho el producto, ayudándome de un pincel en abanico de pelo suave, extiendo una capa por encima. No demasiado estirada, pero que tampoco gotee, para que no deje marcas, ya que si nos excedemos en el producto, este podría dejar gotas que afeen el resultado final. Este craquelador en concreto necesita de bastante tiempo para que empiece a funcionar, a romper o a crear la grieta. Es equivalente a la utilización de una goma arábiga y por tanto al principio parece que no va a funcionar. Mientras esto ocurre, y para no agotar mi paciencia, como la capa está seca, aunque todavía no se hayan generado las grietas, voy a continuar trabajando sobre la decoración del soporte y la peana. Le incorporaré unas piezas con pasta de secado al aire y un molde con forma de cadena y perlas. Amasaré una pequeña porción de pasta en forma de rulo, la introducimos dentro del molde, presionando bien, desmoldamos y adaptamos a ese contorno que separa ambos colores o decoupage previos, como adhesivo cola blanca de carpintero. Mientras ha secado esta última incorporación de pasta de papel, se han ido generando todas esas grietas que teníamos pendientes. Le daré color, una pintura acrílica roja, un tono borgoña, granate, para las perlas. Y la peana o base volveré a utilizar el azul profundo, un azul petróleo a la base. Las perlas cubiertas por completo. En el caso de la peana utilizaré la pintura acrílica aguada como si fuera una pátina, cubriendo bien toda la superficie y retirando el exceso de la parte superior con un paño de algodón o una toallita húmeda, de manera que todas las incrustaciones o dibujos de la cenefa inferior se queden marcadas y den más relieve a la falsa puntilla. Para revelar las grietas que se han generado con el craquelado, utilizaré una pasta antigua o cera en color cobrizo. La iré extendiendo con la yema de los dedos y retirando el exceso con un paño de algodón. Sobre la moldura y la peana utilizaré una pátina antigua en color marrón, la favorita. Como cualquier cera que utilicemos, extendemos cubriendo bien toda la superficie y después retiramos el exceso pasando un paño de algodón. Quedarán restos de cera en todas las oquedades, uniones o separaciones entre diferentes piezas, otorgándole mayor profundidad a todo el diseño
cubriendo posibles faltas o ausencias de color en el caso del contorno de las perlas, por ejemplo, e incluso oscureciendo esos bordes, dándoles un toque antiguo muy chulo. Para unificar un poco todo el conjunto y darle un toque metalizado brillante, la misma cera con el que resaltábamos las grietas, a pequeños toquecitos con la yema de los dedos iré pasando por encima de las perlas. Un punto de luz, de iluminación a la peana con pintura acrílica blanca a pincel seco. Para proteger este tipo de craquelado no podemos usar un barniz o producto al agua. Ha de ser sintético, por lo que utilizaré un barniz al alcohol en acabado brillante. De nuevo un pincel en abanico. El producto bien extendido, de nuevo para que no se generen excesos o gotas. Y dejaremos secar bien. A priori iba a dejar la peana tal y como estaba hasta este momento, pero me daba la sensación de que la parte de la niña, más verdosa, estaba menos integrada con el resto del conjunto. No me decidía por ningún tipo de acabado en concreto y he optado por mezclar dos ceras o pátinas diferentes, plata y oro, para conseguir un brillo más pálido que un dorado puro, que al acercarse más al amarillo junto con el azul le va a dar esa tonalidad verdosa que yo creo que integra mucho más todo el conjunto. Lo haré utilizando un pincel de cerdas duras a pincel seco, destacando únicamente algunas zonas y relieves de la puntilla. Y con esto y un bizcocho, o sin él, va a ser el caso, hemos terminado este huevo con diferentes técnicas, imitaciones, que me gustaría pensar que es una manualidad típica de Pascua, aunque para ello no hemos utilizado ningún bonito conejo o pollito, pero sin duda me quedo con la parte del craquelador de dos componentes, el efecto porcelana antigua y el brillo que hemos conseguido sobre la superficie me ha sorprendido gratamente. La peana más básica, de reaprovechamiento de materiales, pero el resultado satisfactorio por completo. Otro pequeño adorno al que limpiarle el polvo. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado y entretenido. Si sois nuevos y nuevas por aquí y os gusta lo que habéis visto, os podéis suscribir al canal, es gratuito, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Si sois de los habituales por aquí, muchísimas gracias por aguantarme una semana más. Y sin enrollarme más, me despido, familia. Hasta la semana que viene. ¡Chao!